Ahí está, ahí está grabando. Bueno, antes, supongo que me escuchan, va, qué sé yo. Eh, Antes de empezar con el tema de las consultas, les recuerdo que hoy subí varias cosas que tienen que ver con la parte de estructura dramática, es decir, continuando el tema del conflicto, que empezamos la clase pasada y que hicieron un ejercicio donde participaron bastantes. Todavía tienen tiempo de seguir participando en el ejercicio del conflicto. Bueno, ahora subí el material correspondiente a la estructura en 3 actos y los puntos de giro. Eso requiere cierta práctica que vamos a ir completando la semana que viene. Vamos a hacer otro ejercicio más la semana que viene y les voy a dejar seguramente otra película más también. Les dejé hoy Tiburón para que vayan viendo y la semana que viene seguramente les dejaré otra película, probablemente Cuerno de Cabra, un clásico. Y también, bueno, van a tener que trabajar en ese sentido, ¿no? Determinar básicamente los puntos de giro, o los 3 actos, ¿sí? Es decir, no resuman la película, sino busquen dónde están los puntos de giro y, por lo tanto, cómo se dividen los 3 actos, ¿no? El planteo, el nudo o desarrollo y el desenlace, porque eso es lo que van a tener que hacer en el último guión. Pero antes del guión tienen que hacer una sinopsis. Por eso les mandé también un cronograma con más o menos las fechas, no, más o menos no, digamos, las fechas en las cuales tienen que ir entregando los trabajos. Ya en este caso con más tiempo, digamos, van a tener para hacer la sinopsis 2 semanas, más otra de recuperatorio, porque tiene que estar aprobada antes de hacer el guión. O sea que octubre es el mes de la sinopsis, por decir así, y noviembre es el mes del cortometraje que tienen que hacer. Eso es importante. La semana que viene les voy a mandar más detalles, pero vayan pensando un argumento que les gustaría hacer, libre, puede ser cualquier género, cualquier tono, etcétera. Pero sí, por supuesto, van a tener que hacerlo en 3 actos. Para eso también les voy a subir las sinopsis que subí en realidad al principio del cuatrimestre, por las dudas que no las hayan guardado. Y ahí van a ver que son sinopsis hechas por otros alumnos anteriores que están divididas en 3 actos. Y después, bueno, trabajaremos sobre la base de eso, ¿no? La sinopsis tiene que estar aprobada para que puedan hacer el último cortometraje, digamos, el guión, por supuesto, del cortometraje, que es la nota de segundo parcial, ¿no? Así que bueno, a partir de ahora es todo participación, ver películas y leer el material que se suba, que ya, digamos, mucho material teórico no queda. En todo caso, va a ser paralelo al trabajo que vayan haciendo, ¿sí? Para el trabajo de cortometraje, por supuesto, también van a tener 2 semanas más una de recuperatorio, pero fíjense bien en las fechas porque no podemos prolongar más las fechas, porque por supuesto hay que corregirlos y tienen que volver a hacerlos y después corregirlos otra vez. Y como les digo, tienen que estar cerradas las notas con bastante anticipación, porque la última clase, esto ya lo sabíamos desde el principio, que sería el 8 de diciembre, es feriado. Así que tenemos esa semana, digamos, para cerrar las notas. La última clase va a ser el 1 de diciembre y parece que falta mucho, pero en realidad no falta tanto. Todo vuela y el tiempo también. Así que bueno, no solamente les quería decir eso para que vayan viendo bien el material de hoy y después, bueno, vayan viendo las películas cuando puedan y también comentándolas en función de estos conceptos nuevos teóricos que son muy importantes. Como hemos visto la primera vez, ¿no? La primera clase desde el principio, ¿no? Bueno, a ver, escucho una consulta sobre formato, a ver qué duda puedan tener, ¿sí? Les digo, bueno, está bien, el recuperatorio del primer parcial se prolonga hasta el lunes hasta última hora, ¿sí? Así que pueden entregarlo en el campus hasta el lunes hasta última hora. Tenían hoy hasta última hora, bueno,
para tener hasta el lunes, hasta última hora, ¿sí? Así que eso, bueno, según lo que consulten ahora, y si puedo mañana, en todo caso, subo esta clase grabada para los que no estén. Así que bueno, hagan ustedes de representantes de los que no están presentes, ¿no? Y consulten alguna cosa que les pueda intrigar respecto de las cuestiones de formato, ¿no? Y de redacción, sobre todo. Buen día. Sí, Pablo, creo que también había como muchas dudas de redacción. Ayer eh, me contactó una de las compañeras y estuvimos hablando de eso, ¿no? Porque siempre estamos diciendo como que las oraciones tienen que ser claras, ¿no? Como y concisas, pero lo que yo decía es que no pueden faltar los verbos de esas oraciones, ¿no? Entonces, cuando yo quizás les corregía que no puede ser escrito así tan telegráficamente, es porque la oración tiene que ser clara, tiene que ser concisa, pero tiene que estar construida correctamente. Claro, sí, sí, eso en los conceptos básicos, acá hay otra persona, perdón. En los conceptos básicos que están subidos el primer día, la primera clase, hay un ejemplo de los verbos que se pueden usar en las descripciones, ¿no? Como hay, tiene, lleva, viste, se encuentra, bueno, hay varios verbos que se pueden usar para las descripciones, porque si no queda, claro, queda como un telegrama y eso no va. Sí, veo una manito levantada ahí, Saúl. Sí, Hola, profe, ¿me escucha? sí, sí, perfecto. Sí, respecto a este tema, yo tenía entendido en base al video de descripción y acción que claramente eh, las oraciones completas sí están y es más dan lugar a poner comas y conectores como ahí en descripciones, pero en En cuanto a acciones descripciones, yo tengo claro. claro, en acciones yo tengo entendido que son oraciones breves, es hace esto, hace esto, hace esto. ¿Estoy bien, Sí, correcto o estoy errando? lo más posible, claro, claro, exactamente, no es así. En las descripciones, por ahí ahora estamos hablando de las descripciones. En las descripciones, las frases sí pueden ser largas, por supuesto bien escritas y no acumulando cantidad de cosas en una sola oración. ¿Sí? Es decir, una cosa es la descripción física, otra es la descripción de cómo está vestido, por lo menos punto seguido entre ambas. Pero sí, por supuesto, se pueden acumular varias cosas. Si es un lugar, lo mismo. Si es la casa, por ejemplo, la primera escena o la habitación matrimonial o la habitación del bebé o la cocina, la descripción tenía que ser efectivamente larga y las frases podían ser largas y acumulativas, ¿sí? Con justaposición. Ahora después ya en las acciones no, son más breves, no acumular varias acciones en una sola frase, ¿sí? Sino tratar de reducirlas lo más posible, salvo cuando las acciones son por ahí simultáneas, porque puede haber acciones simultáneas, evidentemente, si uno puede sonreír y levantar la vista, o sentarse y sonreír al mismo tiempo. Entonces ahí se puede usar una sola oración, pero en general las oraciones van, sí, efectivamente, una detrás de la otra, divididas por punto seguido, ¿sí? Pero no acumular varias oraciones con y o con mientras o con luego, con después. Por eso tratar de no usar en ningún momento conectores. Acá hay otra persona. No usar conectores, ni temporales ni de otro tipo. Es decir, no explicar nada. Y no usar subordinadas y cosas que hagan la redacción más larga y más compleja. En ese sentido, sí hay una diferencia que se puede aprovechar y que hay que tratar de utilizar, ¿no? Por un lado la descripción, por otro lado las acciones, ¿sí? Las acciones sí son lo más breve posible en ese sentido, ¿sí? Por cada oración una acción, por supuesto la acción es básicamente el verbo, pero también puede haber complementos, ¿no? Porque un personaje actúa, hace algo, pero lo hace a lo mejor de determinada manera, y eso puede ser significativo. De hecho, el trabajo era justamente para eso, para ver todo lo significativo que había en esas escenas en cuanto a los elementos descriptos y las acciones que se realizan. Y por supuesto los diálogos, ¿no? Eso también, pero eso es otro tema. Sí, eso es así.
Buenísimo, gracias, profe. No, al contrario. Con los diálogos, creo que con la estructura de los diálogos también había muchas dudas, ¿no? Yo lo que intentaba como ayudarlos era que sí o sí tenía que estar claro cuáles eran las acciones de los personajes, ¿no? Que estaban realizando en ese diálogo y cuáles eran las intenciones con las que decían sus palabras. Sí, Hola, bueno, sí, a mí me pasó mucho mientras hablaban y hacían acciones, ¿no? No sabía si hablaban y abajo poner la acción y volver que hablen y abajo poner la acción, o que hablen todo y abajo poner todas las acciones, pero así no lo hice así igual. bueno, Pero no, está bien, está bien. Era para practicar, tampoco es una cosa del otro mundo. O sea, con el recuperatorio obviamente lo van a solucionar fácilmente. En algún momento les adelanté que todo el mundo va a hacer recuperatorio, a la tarde pasa lo mismo. Nadie hizo una primera versión aceptable totalmente. La idea es practicar. En el caso del diálogo, por supuesto, hay una cierta, no digo ambigüedad, sino como hay un margen, ¿no? Que uno tiene que decidir. Y bueno, obviamente ese margen puede ser variable. La idea básica es la primera acotación, que es la que va abajo del nombre, o sea, la que va automática con el CELTX que abre los paréntesis, ¿no? Ponen paréntesis, se abren los dos paréntesis, y ustedes escriben en el medio. Esa acotación tiene que estar básicamente centrada en la emotividad o en la forma en que el personaje habla, ¿sí? Es decir, cómo dice lo que dice, básicamente. En este caso particular, está también hecho, digamos, y estaba también en los conceptos básicos explicado, también estaba elegida las escenas estas, porque están elegidas hace rato, supongo que el año que viene las tendré que cambiar. Antes había otras escenas más difíciles, pero bueno, las tuve que cambiar también porque eran muy difíciles. Esto estaba elegido justamente porque hay un diálogo entre tres personas. Porque entre dos, bueno, se hace más fácil, obviamente, pero entre tres pueden aprender el tema de a quién se dirige cada personaje, porque en un momento dado los personajes no hablan entre sí, sino que hablan a uno en particular. Entonces, ahí en ese caso, aparte de la emotividad o de la expresividad con que se dice algo, se tenía que agregar a fulano. Simplemente eso, no se dirige a fulano, no, simplemente a fulano, ¿sí? Que se sobreentiende en ese caso que lo mira, porque en general cuando una persona le habla a otra, la mira. Si no fuera así, y eso es raro, como todo lo raro, se acota. Se puede decir que a Walter sin mirarlo, por ejemplo. Pero es muy raro que pase eso en general, porque si no, ¿cómo sabe la otra persona que lo está hablando? Entonces ahí se agrega una primera complicación. Había muchas acotaciones necesarias para intercalar que se referían a quién le está hablando cada personaje. Eso es una. Y después están las acciones, que sí, eso ofrece la mayor dificultad. La idea siempre es, en el diálogo, en el bloquecito de diálogo, en el bloque que se arma del diálogo siempre con un solo personaje hablando, mientras habla un personaje, se puede intercalar algunas acciones, pero relativamente breves. Si yo pongo toda una acción muy larga ahí en ese momento, lo más probable es que tendría que sacarla, ¿sí? Y ponerla afuera. Es una elección, en el fondo es una elección, no está ni mal ni bien, pero digamos, para ahorrar esa frase, esa línea, que además tiene un espacio arriba y un espacio abajo, bueno, entonces la puedo intercalar, pero sin abusar. Sobre todo cuando es el mismo personaje el que está hablando. Porque si después cambia el personaje, bueno, no, digamos, ahí sí ya cambia el personaje, porque ha habido también casos donde se pone al final del diálogo, es decir, el Parlamento, en realidad el Parlamento es lo que el personaje dice, ¿no? Pero bueno, el CELTX considera diálogo, se llama diálogo. No viene personaje, paréntesis, diálogo. Bueno, diálogo es todo, pero en realidad se llama Parlamento, es decir, lo que el personaje dice. Al final de todo, a veces he visto algunas descripciones de un movimiento, de una acción demasiado larga. Creo que esa valdría más ponerla como acción, cuando es, o hasta el final y después habla otro personaje, porque, digamos, entonces no tiene ninguna utilidad.
Pero si sigue hablando el personaje, bueno, y ustedes intercalaron, bueno, está bien, no es tan grave si intercalaron. Lo que pasa es que, repito, a veces se abusa un poco de varias acciones intercaladas en el diálogo, y entonces no es lo más práctico o lo más correcto. Pero tampoco es un error sumamente grave, mientras quede bien formado, porque también es cierto que he visto que algunos ponen el paréntesis en el medio, otra vez, centrado, y después sigue hablando el personaje y después otra vez el paréntesis centrado. No, estaría todo seguido, con los correspondientes puntos, ¿no? Con la puntuación que corresponde en general, la mayúscula, etc. Pero todo en blocado, ¿no? Todo en blocado que, como recuerdan, a la izquierda queda todo alineado, digamos, justificado, y a la derecha no. El TX no justifica a la derecha, sino que lo baja, y a la derecha queda desflecado, ¿no? Acá lo están viendo al revés, ¿no? Pero bueno, para mi derecha, ¿no? La derecha del guión, ¿no? Va a quedar todo alineado, y a la izquierda va a quedar todo desflecado. Bueno, pero ese bloque está bien que tenga algunas acciones intercaladas. Acá, las acciones principales intercaladas tenían que ser las miradas, digamos, implícitas, en el hecho de que dijeran, bueno, a fulano, a mengano, a ambos, en cada caso, para aclarar bien cómo eran justamente a quién se dirigía cada uno, ¿no? Cómo estaban estructurados los diálogos, en ese sentido, ¿sí? Eso, bueno, es lo que puedo responder. Después en la práctica hay que ver en cada caso cómo se ve y cómo puede mejorarse un poquito. Pero no es tampoco un error garrafal si pongo una acción como se sienta, qué sé yo, bueno, se sienta, está bien, bárbaro, ¿sí? Pero si hago varias acciones juntas en el medio de un diálogo y estoy como minimizando o rompiendo, interrumpiendo el diálogo, que es lo que tiene que sobresalir, ¿sí? Y entonces mejor poner una acción en ese caso. Si son varias juntas, pongo una línea de acción y continúo hablando el mismo personaje, ¿sí? Eso podría ser. Me preguntaba alguien, creo que no está en este momento, qué pasa si la acción es simultánea con el diálogo. Y bueno, es así, digamos, cuando tenemos el diálogo, en el guión en una sola columna, la simultaneidad se trata de manejar como se puede, o sea, intercalando las acciones y los diálogos más o menos en su lugar, porque bueno, es muy difícil marcar la simultaneidad cuando no es a dos columnas. El guión clásico europeo a dos columnas, que se usa todavía acá, para televisión sobre todo, ahí bueno, como que queda un poquito más claro, porque de un lado está lo visual y del otro lado está el sonido, y entonces yo puedo ponerlo justo en la misma línea y se entiende un poquito mejor. Acá tengo que interrumpir el diálogo, la acción, para poner, por ejemplo, un sonido, justo en el lugar donde iría. Pero claro, nunca me queda justo en el lugar, ¿sí? Más o menos se tiene que presuponer que va en ese lugar, porque es el formato de una sola columna. Si fuera el formato de dos columnas, por ahí justo quedaría a la misma altura, en el mismo lugar, y entonces por ahí queda más claro eso, ¿sí? Pero igual vale lo mismo para el diálogo, porque también a las dos columnas muchas veces se intercala algún tipo de acción, porque si no hay que estar yendo de una columna a otra, y también pasa lo mismo, ¿sí? Pero eso, bueno, lo pueden juzgar ustedes y después ver cómo queda. Pero no es, digamos, salvo en los extremos, no es un error grave, mientras estructuren bien el tema del diálogo. Porque, bueno, hemos visto también acotaciones que están al lado del nombre, acotaciones con mayúscula, acotaciones que, no sé, que siguen, después sigue el Parlamento está pegado a la acotación, y eso el CELTX lo hace automáticamente. Entonces, evidentemente, pusieron mal ahí un enter, o no lo hicieron, o no pusieron el enter, depende del caso, y bueno, claro, ahí les queda mal el formato directamente. Pero eso sí, serían errores. Después lo otro, bueno, se puede ver, se puede
conversar no es tan grave, ¿sí? Hay muchas variantes que se pueden utilizar para el guión, como yo les digo siempre, no hay un manual de convenciones universales que puedan consultar. Por eso hicimos con Julio Acosta, venimos haciendo hace muchos años, el manualcito ese de conceptos básicos, pero tiene 10 páginas nada más. No se pueden agregar tampoco todos los ejemplos posibles, porque se haría engorroso, y la idea más bien es hacer un libro, digamos, en algún momento, donde haya un montón de ejemplos más, etc. Pero bueno, con ese manual de conceptos básicos tienen para bastante. De hecho, muchas de las preguntas que fueron haciendo estaban ahí las respuestas, aparte de los videos, digamos, porque me imagino, entiendo que no quieran ver los videos porque, bueno, verme a mí es más vale desagradable. Entonces van a estar pasando los videos míos, no, es bastante deprimente. Pero hay muchas cosas que estaban en los conceptos básicos, ¿sí? Incluso en algunos de los posteos también. Por eso siempre les pido, hagan preguntas en los posteos y no en privado, porque en privado les contesto, pero después los demás alumnos se lo pierden. Por más que está en el WhatsApp, bueno, también tienen el WhatsApp, pueden hablar, etc. Pero digo, si lo ponen en la parte de los posteos comunes, ¿sí? No hay ninguna vergüenza y se puede contestar en el momento, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida que lo veamos, etc. Pues a veces se puede pasar por alto. Igual estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Hay bastante tiempo, por suerte. Profe, buen Sí. día primero. Yo tengo una pregunta sobre el sonido. Ponele, por ejemplo, la radio, la televisión, ¿cómo se pone? Si es que en realidad se escucha, pero no se ve. Bueno, todo lo que sea sonido fuera de campo se pone en la línea de sonido. Sonido mayúscula, entrado 5 milímetros, y entonces ahí se puede explicar cualquier cosa, ¿sí? Si está fuera de campo. Pero sonidos no quiere decir palabras, ¿sí? Palabras van en diálogo. Claro, yo pregunto las palabras en diálogo. No, claro, las palabras siempre van en un diálogo. Ahora hay que ver si la fuente del diálogo se ve o no se ve. Si no se ve, va en off. Si se ve, se ve. O sea, si sale de una televisión, es porque la televisión se ve, se pone en la descripción. Hay una televisión, hay un locutor, en la televisión aparecen tales imágenes, etcétera, y después se pone en forma de diálogo, ¿sí? Si es el locutor, locutora, para indicar también el género, la edad, ¿sí? Y en este caso no sería off, porque se vio. Si en realidad no aparece en ningún momento en la pantalla, esto, digo, también es para la utilidad que les puede dar para el cortometraje que ustedes hagan. Si no aparece en la pantalla, sea televisión, sea radio, sea lo que sea, por supuesto hay que poner el personaje, la edad, y después entre paréntesis, off, para indicar que la voz viene de afuera de la pantalla y que no se ve. Todo lo que sea palabra va en diálogo. Y si no es palabra, bueno, puede ir en sonido o puede ir en acción, ¿sí? Cuando son palabras no articuladas. Y el ejemplo que da de conceptos básicos suele ser el grito. El grito de mujer, el grito de hombre, el grito de que sea, y bueno, ¿y de qué el grito? Porque hay gritos de horror, hay gritos de placer, hay gritos de cualquier cosa. Eso también, si viene de afuera de la pantalla, entonces el sonido puede indicarme un grito, pero es un grito inarticulado, ¿sí? O sea, un grito que no es una palabra. Porque si es palabra, repito, va al diálogo, ¿sí? Off o no, porque puede verse el origen del sonido, evidentemente. Si se ve el origen, entonces no es off, pero si no se ve, es off. Y eso, bueno, por supuesto, para eso está el sonido, para indicar lo que está fuera de campo y no se puede ver en la pantalla, y el sonidista tiene que crear ese sonido. Foley, sobre todo, tiene que crear ese sonido para que se oiga, y el editor después lo va a poner en su lugar correspondiente, ¿no? En el lugar que tiene que estar.
el editor de sonido, no el editor general, sino el editor de sonido lo pondrá en el lugar que corresponde. Y esa es la posibilidad. Después, en la descripción o acción, en acción, digamos, se pueden aclarar algunas cosas que puedan ser ambiguas, como en el caso este, donde había algunos sonidos inarticulados, pero se veía a la persona que los emitía. No hay, no se pueden poner palabras que no existen en el diálogo, ¿sí? Yo dejé pasar algunos ajá, porque ajá, bueno, qué sé yo, dentro de todo ajá puede considerarse una palabra, pero después puede haber otro sonido de tipo murmullo o un sonido para adentro, que evidentemente no es una palabra. Entonces, como demostré en el caso en el Facebook, digamos, se podía deducir. Si uno dice en los diálogos van palabras, bueno, ahí no va. Y si en el sonido van sonidos fuera de campo, ahí tampoco va. ¿Sí? Entonces va en la descripción. Fulana hace un sonido de tal manera. ¿Sí? Entonces va en la acción. Ahora, si lo ponen en el sonido, bueno, tampoco estaría mal. El problema es ponerlo en el diálogo, porque en el diálogo no se puede poner una palabra que no existe, ¿sí? Porque, bueno, el actor va a leer el guión y va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué palabra es esto? O poner jajaja o jejeje. No, eso es una risa. Bueno, entonces se pone que se ríe, una acción, y se ríe de tal manera, ¿sí? Salvo, repito, que sea off, entonces se pone en el sonido. Pero digo, en el diálogo no se pueden poner palabras que no existen, porque tienen que ser palabras que se puedan pronunciar, que el actor pueda pronunciar en voz alta, ¿sí? Y que se supone que los demás van a entender. Esa era la dificultad también planteada en esta escena, ¿no? Una de las dificultades más grandes probablemente planteadas en esta escena, ¿no? Después había otras dudas, Pablo, que yo había estado leyendo, que era con respecto, ponerle a indicar cierta música en algunas escenas. Ah, sí, sí. Eh, y había un caso particular de uno de los guiones que en la escena de Walter, que está en la caminadora, digamos, en el cuarto del bebé, había una línea de sonido que decía tose, ¿no? Por Walter. Otra línea de sonido que decía música de suspenso o incluía cierto tipo de música. Y después había otro sonido también como fuera de escena. Entonces eso también generaba como duda o confusión. Claro, bueno, yo acá hay una pregunta, ahora la contesto, Abril. Digamos, si es tose, obviamente es una acción, es un verbo de acción, y tendría que estar dentro de la acción. Además, encima se ve al personaje, entonces no tiene sentido ponerlo como sonido, ¿no? Poner sonido tos no tiene mucho sentido. Repito, tampoco es un gran error, pero en ese caso la tos tendría que venir de afuera de la pantalla. En este caso tendría que ser otro personaje, digamos, porque él está en la pantalla todo el tiempo, y en realidad no tiene sentido ponerlo como sonido. Si se ve que está tosiendo, entonces, bueno, no hace falta ponerlo como sonido. Los sonidos tienen que ser los sonidos especiales, básicamente fuera de campo, y en algún caso, algún sonido particular, digamos, que no sea evidente aunque la fuente se vea, o que sea muy importante dramáticamente. Eso lo tienen que decidir ustedes en cada caso. Pero si se ve, bueno, evidentemente no, porque tendrían que poner miles de sonidos. Aunque no se hayan dado cuenta, o tendrían que poner miles de sonidos. Entonces, la tos como sonido no tiene sentido. Eso es una acción. La música, bueno, está puesta también en conceptos básicos, como va en la primera clase. La música, el sonido puede utilizarse, la línea de sonido u otra línea nueva de sonido, eso puede ser la misma línea u otra línea, es preferible usar la misma, punto seguido y chao, y se sigue con la misma línea. Se puede sugerir algún tipo de música,
o en este caso particular no sugerir, porque en realidad la música ya está. Entonces se puede indicar qué tipo de música es. Eso puede ser. Digamos, ahora cuando ustedes hagan el cortometraje, pueden sugerir la música que quieren ustedes, obviamente. Porque ahí, bueno, la crearán ustedes. Pero el tema de la música, que puede ser un tipo de música en general, o puede ser una canción en particular, bueno, lo pueden usar como sugerencia. Se sugiere tal cosa. O incluso entre paréntesis, a veces las sugerencias suelen ir entre paréntesis. Que eso creo eso también está en el material. Porque claro, después hay que ver si se consiguen los derechos de esa música o de esa canción, entonces probablemente no se consigan o sean caros. Entonces se usa algo parecido, trata de conseguir algo parecido o se paga un cover, pero bueno, de todas maneras es costoso, ¿sí? Pero la música sí, por supuesto, puede ir al sonido en forma de sugerencia, porque obviamente es algo que que es extradiegético, está fuera de la historia y el sonidista no sabe que lo tiene que poner. Entonces, bueno, sí, lo pueden poner ustedes en este caso, ¿no? No sé, creo que algunos pusieron música de suspenso o música de tensión, una cosa así, y está bien, no hay problema. Eso no era tan importante, incluso por ahí según la copia o según el aparato que tengan para escucharlo, capaz que no se escuchaba la música tampoco, ¿no? Pero sí, bueno, algunos no pusieron que Walter tosía, y eso es una lástima porque él tose en ese momento, porque al hacer el ejercicio obviamente se agita, y después tose también en la mesa. Eso en la mesa de desayuno, esas dos acciones eran importantes para ir marcando que él tiene un problema que bueno, obviamente después va a aparecer como el problema básico, ¿no? Como el conflicto básico de ese primer capítulo. Pero no quería dejar de contestar esto que me pregunta Abril, que dice, ¿cómo se pone la ja? Skyler hace un ruido, hace un sonido de desaprobación, sí. Eso podría ser, desaprobación es interesante. Desaprobación, puede ser duda, pero bueno, sí, en principio desaprobación con B larga, mejor, ya que estamos, sí. Pero bueno, sí, ponerlo en la acción de esa manera, ¿no? Igual, como dije antes, el ajá, qué sé yo, se puede llegar a aceptar así escrito, ahí sí, escrito con J, no con H, porque bueno, en castellano va J, ¿no? Porque a veces ponen EI, justamente también en el caso de Skyler, un montón dice EI con H, y eso en castellano obviamente no existe, es EI sin H. Podría andar, puede andar porque se dice EI. Las interjecciones que existen en castellano se pueden usar, ¿sí? Lo que pasa es que ella en algún momento habla para adentro o hace un sonido para adentro, que no es una palabra. Ajá es una interjección que se puede llegar a usar, ¿sí? Sobre todo una persona más grande, digamos, ¿no? No sé si lo usarán ustedes, pero una persona más grande lo puede usar, realmente con cierta ironía, ¿no? O sorpresa, o sarcasmo, o desaprobación, como dice acá, que está muy bien. Sí, se está por cortar, pero bueno, recuerden que seguimos, si todo sale bien, seguimos con el mismo link que se abre otra vez, ¿no? Esperemos, que se abra. Pero igual pueden preguntar y después seguimos. Lástima que sean 9, va 8 ahora. 8 nada más, pero bueno. Igual repito que si por ahora está grabando y si graba bien, en estos días la subo la clase al Facebook, si puedo mañana,